Al mismo tiempo, el rey Herodes echó en manos a algunos de la iglesia para matarle. Y mató a espada a Jacobo y hermano de Juan. Y viendo esto, había agradado a los judíos, procedió a proceder también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacar al pueblo después de la paz. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció a la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y les dijo el ángel: ceñiste y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y les dijo: envuélvete en tus mantos y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se la abrió por sí mismo, y saliendo pasaron calles, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aleluya. En esta palabra habla de Pedro, él lo puso cuando lo pusieron en la cárcel. Pero la palabra que me llamó más la atención fue donde dice que los hermanos, quiere decir el pueblo de Dios, estaban unidos en oración, orando por Pedro. Ahí pude ver que dice la palabra el poder de la oración, y que estaban unidos, en la unión, que es lo más importante. Ellos estaban unidos, que es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo. El Señor quiere que nos unamos, que la iglesia se una, porque la palabra de Abacal lo dice, que hasta que toda la iglesia no se una en el mismo espíritu, en el mismo sentir, el Señor no va a venir aquí a la tierra. Y el Señor no va a hacer lo que quiere hacer con la iglesia. Entonces quiere decir que esa unión que hicieron todos los hermanos de Pedro, los seguidores de Jesús, lo ayudaron para que el Señor llegó al trono de la gracia del Señor y escuchara la oración que hacían por Pedro. Porque Herodes, los planes de Herodes era matar a Pedro en ese instante, pero el Señor no. El Señor tenía otro plan para Pedro en ese instante. No era lo que Herodes quería. Y en esa parte, yo entiendo que Pedro fue como la preparación de Pedro para lo que el Señor tenía para él. Porque en muchas prédicas que yo he escuchado de Pedro, solo se habla de Pedro cuando le falla al Señor, Pedro cuando niega al Señor, nada más habla lo malo de Pedro. No dice exactamente cómo fue Pedro, porque Pedro falló, igual que lo hacemos todos, pero en su debilidad, él falló, que es lo que muchos predicadores nos dicen, que todos fallamos, todos tenemos bajas y altas, y eso. Y yo entiendo que Pedro tenía, las veces que le falló al Señor, él estaba entendiendo, como quizás muchos de nosotros no hemos entendido. Entonces yo pude entender que lo que le pasó a Pedro en aquellos tiempos, que dice la palabra, que él le falló, es lo mismo que muchas veces nosotros hacemos y no entendemos. Que el pastor no corrige y nos dice las cosas, pero no las entendemos en ese momento. Pero dice que después de que Pedro dio lo de la cárcel, yo entendí que ahí pudo Pedro entender el propósito que el Señor tenía para él. Y de que el Señor lo ha librado. Y de ahí en adelante, dice la palabra, según lo que yo pude entender y estudiar en la pretora de Pedro, es que de ese momento Pedro empezó a predicar, a hacer milagros, porque de ahí en adelante habla de los grandes milagros que Dios hizo en Pedro. Quiere decir que Pedro nos deja grande enseñanza.
que él dejó todo para seguir a Jesús. Mientras él no entendió, él tuvo mucha baja y mucha falta ante Dios. Pero cuando él pudo entender el propósito que Dios tenía para él, ahí en adelante fue que el Dios lo usó a él para el propósito que él tenía. Y yo puedo entender que en este tiempo es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Que podamos entender el propósito que tiene para nosotros, porque nos está llamando. Porque en aquellos tiempos de Pedro vivían tiempos difíciles, donde la iglesia era perseguida. Y el mismo Pedro no tuvo una muerte muy bonita, que digamos, quizás ninguno de nosotros estamos preparados para hacerlo. Pero cuando él puso su confianza en Dios, su fe, él entendió que la muerte para él no era algo que le preocupase, porque tuvo una muerte terrible, pero él entendió que el Dios que le servía era más grande, y no importa cómo él muriera, él sabía que tenía una nueva vida, que era después de la muerte. Entonces, el Señor nos manda en este tiempo que hay que hacer como estaba el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Hay que unirse, hay que vivir en comunión con Dios, tener cada día más comunión con Dios, que es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo que hagamos. Es que nos acerquemos más a Dios, que nos vamos conectando más con Dios y hacer la cosa agradable a Dios. Porque vienen tiempos difíciles. El Señor nos está preparando, que es lo que no hemos entendido. El Señor nos está preparando para los tiempos que vienen. En la palabra de Dios, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peores, que quizás que como lo que está pasando viendo en aquellos tiempos. Pero ellos se agarran de la promesa del Señor, ellos se agarran de Dios. Que es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Es que nos afirmemos, nos agarremos más de Dios, para que podamos soportar lo que viene, porque lo que viene es fuerte. Pero el Señor no nos manda a que tengamos miedo, sino a que nos aferremos a Él y que confiemos en Él, que como dice su palabra, que aunque la tierra sea removida y destruida, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y donde quiera, todo lo que pase, Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. También puedes entender en algo, tuve un sueño una madrugada, y yo pude ver y entender que era algo que venía de la misma palabra. Yo pude ver que la familia Ramona, como dice el pastor, estaba en un lugar y hubo mucha lluvia, y el lugar donde estaban se estaba inundando y todo lo que había estaba siendo inundado de la tierra. Pero yo pude ver cómo el Señor, porque yo dije, fue el Señor, nos llevó a un lugar donde había una casa, y la casa tenía todo, tenía comida, tenía refugio para nosotros, estaba en un lugar que el agua no alcanzaba. Ahí yo pude entender que eso es lo que el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Si entendemos el plan y el propósito que Él tiene para nosotros, si ponemos nuestra confianza en Él y lo obedecemos en todo, como lo hizo Pedro, porque dice que de ahí en adelante Pedro obedeció al Señor, como quizás no lo ha hecho antes. Dice que después de la muerte de Jesús hubo una reconciliación entre Pedro